Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa. 1, 2, 3, sí. Espero estés alrededor cuando el terror se queda aquí y el amor anda suelto por ahí. Los puentes van ardiendo al sol, las noches van cayendo así. El amor anda suelto por ahí. Las olas no dejaron ir a la botella que tiré con toda esa gente ahí mirándome. Espero estés alrededor cuando el terror se queda aquí y el amor anda suelto por ahí. Música que eligió nuestro invitado de hoy, Bernardo Borkenstein. Dijo, bueno, me gustaría arrancar por acá con esta canción. Dijo Bernardo que, ustedes saben, químico farmacéutico, ex docente de la Facultad de Química, que ha estudiado además filosofía contemporánea a nivel de maestría, es crítico de teatro y el área actual de estudio es la filosofía del conocimiento y la historia de la química en Uruguay. ¿Cómo anda? ¿Bernardo del Cilindro? ¿Cómo andan, niñas? Bernardo del Cilindro. Bernardo del Buceo ahora, porque Exacto. era del Cilindro cuando yo lo conocía, ya, cuando era un humilde ciudadano. Sí, que mandaba faxes. Mandaba colaboraciones a los programas mediante fax. No muestren más la cédula, chiquitita. Tenemos una cédula antigua y una larga relación. Exacto. ¿Por qué elegiste esta canción, Bueno, Bernardo? pues es una canción favorita de la mujer amada, obviamente. Y si vamos a hablar del amor... Dedicado. Dedicado a esta. Muy bien, a la mujer amada, esa expresión tan doliniana que usa usted. Absolutamente doliniana, se la robé a Dolina, por supuesto. Es un homenaje al maestro. Allí el que le gusta cosechar una flor, El beso que crece en la el penumbra. beso que crece en la penumbra. Está bien. Antes era capaz que más lindo hablar del amor cuando creíamos que todo estaba en el corazón, ¿no? Claro. Ahora tenemos que hablar de cosas como feniletilamina, dopamina, noradrenalina, serotina, norepinefrina, oxitocina. Luliberina. Era mucho más lindo cuando creíamos que todo estaba en el cuore. Claro, también era más lindo cuando la luna era de queso. La tierra plana. La tierra plana. Bueno, ya hay mucha gente que cree que la tierra es plana. Bueno, capaz sí. que podemos volver al corazón, pero ¿el amor es igual a química? Bueno, está en discusión. ¿Ah? Si me preguntas a mí, no. Pero está en discusión. Entonces vamos a hablar de otra cosa. No, pero... Pensábamos que íbamos a hablar de eso. Pero, a ver... No, está bien, es un chiste. No es solo química. Por supuesto, exacto. Hay un porcentaje enorme que tiene que ver con la química y con la biología, pero el tema de lo que se llama el problema de la dualidad mente-cerebro es uno de los problemas de la filosofía del conocimiento actual. O sea, que básicamente se puede plantear así. Todo lo que ocurre a nivel de la mente, ¿se puede reducir a reacciones bioquímicas en el cerebro? Las neurociencias dicen sí y ya lo vamos a resolver. Y hace 20 años pidieron 5 años para resolver el problema de forma total. No lo han logrado. ¿Dónde escuché eso yo? Y la psicología y otras disciplinas dicen no, la mente es otra cosa, apoyada, soportada y producida por el cerebro. Es decir, el cerebro es pero un que lo soporte excede. físico y la mente es bastante más. Exacto. Eso se llama, a nivel de filosofía, una emergencia. Hay una entidad que emerge de la otra, pero no puede ser reductible a la que la produjo. Claro. Si se tiene estatus de existencia propio, por más que vos decís, yo mato el cerebro, muere la mente, sí, probablemente sí. Ahí entramos con el problema del alma, que no vamos a entrar hoy. Claro. Pero entonces esa diferencia entre cerebro, soporte y mente global, es una zona desconocida. es desconocida, no se ha podido resolver. Y de hecho, increíblemente, si vos le preguntás a los científicos, hace 40 años, si se iba a poder resolver el problema, ellos nunca hubieran podido especular, porque nadie lo hizo de hecho, o sea, estoy hablando en retrospectiva y por eso lo sé, que los algoritmos
que predicen por imitación y por big data, por grandes números, iban a ser mucho más exactos para predecir los comportamientos que el análisis directamente de la mente y de la bioquímica cerebral. O sea, es mucho más efectivo estudiar los números grandes y los algoritmos, por ejemplo, lo de las redes sociales, el de Google, Sí, todo sí, eso, sí. que estudian por imitación y por predicción estadística, que los estudios directamente sobre el tema de la mente. Mira, Asimov ya lo sabía. Qué increíble. Sí, pero él tampoco logró predecirlo. Él logró predecir las bibliotecas. No, pero hay gente que está aplicando aquello para estudiar Sí. esos modelos hoy, ¿no? Claro, Asimov logró predecir el tema de las bibliotecas y el conocimiento en la casa, pero no logró predecir el embrutecimiento que iba a traer. Claro. O sea, el terraplanismo, los antivac, ese tipo de Bueno, cosas. está bien. Pero bueno, está, así Eso es mi es, eso opinión. es harina de otro costal. Es mi No, opinión. estoy de acuerdo contigo, pero digo... Es harina de otro costal. Pero vamos a dejémoslo ver. inventemos El otro amor. programa. Pero a ver, ¿cómo llegamos al amor? Digamos? Exacto. Por lo menos a través de la neurociencia, digamos, ¿no? Porque lo otro no sabemos cómo Bueno, se compone, digamos. exacto, absolutamente. O sea, no sabemos si hay un alma, no sabemos exactamente qué es la mente, pero tenemos un cerebro y sabemos qué es y cómo está compuesto. Exactamente. Bien, el tema es así, el cerebro funciona como una gran máquina bioquímica, ¿sí? Donde se producen reacciones eléctricas que no están mediadas por electrones directamente, sino por reacciones químicas que implican transferencia de electrones, que se llaman de oxidación-reducción. Y todos sabemos que el cerebro está compuesto por unas células especiales que se llaman neuronas, Ujú. que tienen la capacidad de comunicarse entre ellas en un proceso que se llama sinapsis. Hasta ahí es bastante conocido por todo el mundo. Sí. El tema es que esa sinapsis se realiza en un espacio muy pequeñito entre dos neuronas a través de unos compuestos que se llaman neurotransmisores. Obviamente son los transmisores del mensaje sináptico. O sea, la misma estructura Es un compuesto distinto de las neuronas. es un compuesto producido por las Producido por neuronas. las neuronas. Lo produce una y lo recibe la otra. ¿Sí? Y la estructura del mensaje neuronal es exactamente la misma que la de cualquier mensaje. Emisor, medio de transporte y receptor. Y tiene la salvedad de que acá el receptor es súper específico. Para cada transmisor del mensaje hay un receptor específico. Por ejemplo, hay receptores para la serotonina, hay receptores para la dopamina, hay receptores para las endorfinas, y así para la noradrenalina, hay receptores para todos esos compuestos, y cada uno produce un efecto específico. De hecho, a veces hay más de un receptor con efectos distintos para uno de esos neurotransmisores. Todos esos nombres propios que citaste son nombres de neurotransmisores. Neurotransmisores. Bien. ¿Y qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia producida por una neurona a los efectos de generar una respuesta específica, con la característica de que viaja a distancias muy, muy cortas. Va de una neurona a su neurona vecina en un espacio muy cortito. A diferencia de las hormonas, que hacen exactamente lo mismo, pero viajan a veces por todo el cuerpo para producir su Eso efecto. te iba a Claro. decir. Viajan. Claro, porque hay una semejanza funcional muy grande entre un neurotransmisor y una hormona, y la diferencia es la distancia que recorren para entregar el mensaje. Ahí está. Suena muy poco romántico hasta que. Hasta acá suena horriblemente poco romántico. Pero todo eso está funcionando cuando sentimos atracción o Con una afecto vista, por alguien. con un golpe de vista o puede. rechazo o indiferencia. Acá entran a jugar los neurotransmisores y estos mensajes, y entra a jugar otro sistema que es inesperado, ¿sí? Porque hasta acá yo te digo que el cerebro comanda las emociones, y por ahí es desilusionante, pero nadie se va a sorprender mucho. Me tomo a decir, bueno, demostrámelo. Pero yo te digo que hay un sistema, que es el sistema inmunitario, que tiene todavía muchísimo más que ver en sentir atracción física por una persona. Ahí la gente se sorprende. Y ocurre que hay un complejo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, que viene a ser como el compendio de los agentes inmunológicos que tenemos contra antígenos específicos, contra patógenos específicos, y que en buena parte lo recibimos de nuestras madres y en buena parte genético. Entonces se produce una gran atracción física, ya no estamos hablando de amor, sino atracción física, entre dos personas que tienen una gran diferencia entre sus sistemas de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque si las moléculas que lo componen son diferentes, se aseguran de que a los hijos le van a dar una cantidad muy variada de esas defensas. Si son iguales, van a repetirse figuritas, entonces los hijos no van a tener El un buen criterio sistema. evolutivo de la naturaleza fríamente para calculado. conservar nuestra existencia en el planeta. Eficiencia, Qué increíble. eficiencia y redundancia, las dos cosas que hace la naturaleza. Tiene un sistema de soporte por si uno se cae,
Por ejemplo, para tener una idea, el corazón a veces es un respaldo de los pulmones. Si los pulmones empiezan a fallar, el corazón se estimula, bombea más rápido la sangre para que el oxígeno llegue. Lo mismo si falla un poco el corazón, se estimulan los pulmones. Si fallan los dos, marchamos. Sí. Claro. Entonces, O sea que en realidad esa estructura diferente no tiene necesariamente por qué ser una diferencia visible y notable es que no se por sabe los seres cómo humanos. la gente lo percibe. Pero hay una cosa instintiva de buscar un complemento, digamos. Pero es que es inmediato. O sea, lo que se estudió hasta ahora fue que se estudiaron parejas que tenían una fortísima atracción sexual en el momento del estudio y se encontró que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad eran muy diferentes. La causalidad todavía no ha podido ser demostrada, por más que una correlación tan alta necesariamente tiene que generar causalidad, porque es más difícil pensar un universo en el que no la genere que uno en el que la genere. Claro. Entonces, tenemos... Es decir, que eso que vieron no sucedió por casualidad, sino que es el patrón, digamos. Exacto, y que aparte uno causa al otro, porque hay otra cosa que es lo que Jung llamaba la sincronicidad. Son dos eventos que siempre vienen juntos sin que uno cause al otro. Podría pasar que hubiera sincronicidad, lo que no tiene sentido dentro de la economía de la naturaleza. Claro. Cuando hay algo, y todavía hay una razón, que es la mejor inmunidad de la descendencia, porque ese es el otro tema. Hay mucho estudio hecho sobre la pareja heterosexual y la reproducción. Sobre otros tipos de amor Claro. y la bioquímica hay menos. Exactamente. Nosotros, Carolina lo decía el otro día en producción, cuando estábamos planteando aquello de la duda, el amor entre el hombre y la mujer, es posible la amistad entre el hombre y la mujer. Hay Sí, que es abrir, posible, hay claro que abrir que es el posible. juego, ¿no? Claro, nos quedamos en la... Pero nos quedamos en lo pareja heteronormativo, y- digamos, exacto. ¿no? Nos quedamos en lo Hombre-mujer, heteronormativo. cuando el abanico es mucho más grande y la cuestión es diferenciar la posibilidad de amistad y el amor entre dos personas, digamos, ¿no? Claro, por supuesto. Este, Lo que pasa que ahí necesariamente la bioquímica es mandatoria. O sea, si yo tengo un cuerpo de hombre con el sistema reproductor de un hombre, voy a tener una gran producción de testosterona, que también tiene que ver. Y si tú tienes un cuerpo de mujer con los órganos reproductores de la mujer, vas a tener una gran producción de estrógeno y una menor de testosterona. Sin duda. Que los hombres también producen estrógeno, pero el tema es que los hombres más testosterona y menos estrógeno, Claro. las mujeres más estrógeno y menos testosterona. El tema es... Si la naturaleza se está fijando en la descendencia, se tiene que fijar en esa... No, pero posiblemente, y esto estoy especulando yo, se percibe igual la diferencia en el sistema de histocompatibilidad, aunque no haya diferencia reproducción mediada. bien, Claro. bien, bien. Probablemente vos sepas que la otra persona tiene, aunque tenga tu mismo sexo. aunque tenga tu mismo sexo. Exacto, tu misma identificación, Claro. en fin, ¿no? En realidad, acá podemos ver, ya es menos relevante quizás, una especie de fundamentación del tabú del incesto. Ajá. Claro. Claro. ¿Ah? Porque, por ejemplo, dos hermanos gemelos van a tener las mismas La moléculas. misma Claro. molécula. Porque aparte las defensas se terminan de recibir por el calostro, por el primer amamantamiento. Entonces, ahí cuanto más cercano, menos variación y menos posibilidad de amplio espectro en las defensas del, Claro. del infante. Claro. Pero como te decía, será momento de estudiar la bioquímica de esas otras situaciones de parejas que hoy en día es imposible no negar que deben ser estudiadas. O sea, Claro. también es imposible negar que existen realidades biológicas que son así. O sea, el cuerpo va a producir los compuestos químicos que tenga que producir. Claro. Hay una sexóloga, no, una neurobióloga que se llama Helen Fisher, que aconsejo leerla porque es fabuloso lo bien que explica, o sea, a nivel de divulgación. O sea, escribe para neurobiólogos, pero también escribe para el público en general. Británica, estadounidense. Es americana. Americano-canadiense, para ahí ya me perdí. Bien. Pero Helen Fisher es de la que más ha estudiado lo que llama la química del amor y dividió los cerebros en 4 modelos de comportamiento. Los que están dominados por la serotonina, los que están dominados por la dopamina, los que están dominados por el estrógeno y los que están dominados por la testosterona. Y eso que se da naturalmente, o sea, se Es da... como tener ojos verdes. Ahí está. Eso Es algo que te Ajá. pasa, digamos. ¿Qué pasa? No quiere decir que sean rasgos demasiado característicos y nada, simplemente hablan de un punto que el neurotransmisor que domina o la hormona que domina en los comportamientos es esa. Y llamó, por ejemplo, a los que están dominados por la testosterona dictadores y negociadores a lo del estrógeno. Mira qué Y lindo. tenía otros Y nombres igual de pittorescos. exploradores a los de la dopamina Ahí está, y constructores lo de la lo serotonina. de la serotonina. Ella encontró que los que están dominados por serotonina y dopamina buscan el mismo. Serotonina, dopamina. Pero los negociadores y los constructores se buscan entre sí.
O sea, el estrógeno busca testosterona y la testosterona busca estrógeno. Estamos hablando de una acción secundaria del estrógeno y la testosterona. Sí, se entiende. Entonces, ahí Ahora, tenemos es un mecanismo hiper complejo. súper, porque aparte tenemos que tener en cuenta que no es que el cerebro es una caja negra que actúa con un neurotransmisor. Están todos a la vez, es como un acorde complejo de piano. Claro. Los 10 dedos están pulsando. Entonces, donde eso sea armónico, las cosas funcionan bien. Claro. Pero donde desbarres, el que sabe escuchar, le da de entera. Me hiciste acordar a Milán Kundera en La Inmortalidad, que habla sobre el amor, basándolo en el ejemplo de la melodía, ¿no? Dice, cuanto más jóvenes somos, tenemos una melodía más amplia, más básica, por lo tanto compatible con otras también melodías básicas, hasta que al final la partitura se va especializando, va teniendo matices, colores, y que hace más compleja el empaste entre una y otra, ¿no? Es una analogía Y sí, parecida. como Kundera, ¿no? Sí, A mí pero- me hace acordar mucho también al tema de cómo Dolina habla, ¿no? Dolina habla de la espontaneidad del amor. Ella habla de que el amor sucede. Es algo que pasa. como un rayo que te encuentra en el patio, ¿no? Como este dice Exacto. Cortázar. A ver, estamos hablando del amor inicial. ¿Qué pasa? Del al amor- enamoramiento, del exacto. enamoramiento. ¿Qué Seguro. pasa en el amor a largo plazo? Si es que existe el amor a largo plazo. Sí, existe, por supuesto que existe. Eso basta ver que hay parejas que permanecen Bueno, añares pero viste juntos. que ahí entran hay quienes descreen de eso. Claro, Creen pero que el amor inicial obviamente no es el del largo plazo y que luego de pasado unos años aquel amor inicial se transforma en otra cosa que quizás unos llamen amor y otros llamen acostumbramiento o compañerismo o Puede o puede no ser así. yo estoy en Puede o desacuerdo puede no con ser eso, así. pero digo, No, pero ocurre. Hay casos Todas en los que esas cosas sí y otros ocurren. casos en los que no, a nivel probablemente. neuroquímico hay otros componentes que juegan en ese sí, hay largo componentes plazo. que son la cabeza de ataque del amor y hay componentes que son el largo plazo. Bien. ¿Tá? Sí, eso efectivamente ocurre así, pero tenemos que entender que el amor, a los efectos bioquímicos, no es muy distinto del amor sexual, del amor que siente una madre por un hijo. Juegan los mismos interesante. jugadores en el complejo. Bien. Por eso el Edipo debe ser reprimido por la ley eterna a nivel psicológico. Sí, pero es que es así. Es así. A ver, no vamos a ser inocentes de negar una cosa evidente, que es la sexualidad que tiene un niño pequeño cuando se enamora de su madre. Eso es reprimido rápidamente por la figura del padre, que representa la Y ley. por eso te preguntan, mamita, si papá no existiera, ¿te casarías conmigo? Pero, ¿cómo no? Claro, Yo le digo que seguro. cómo no, también. Yo me divorcié de mi primera esposa cuando mi hijo era muy pequeño. Y bueno, después ya se casó, tuvo otra pareja y otras hijas. Y cuando estaba embarazada de la primera de esas hijas, mi hijo, que era muy pequeño, me pregunta, papá, cuando la pareja de su mamá se muera, ¿vos vas a ser el padre del bebé? Claro. O sea, ya estaba directamente borrándolo del Claro. mapa. Seguro. Sí, Y sí. es así. Es así. Y bueno, entonces lo que sí, sí, por supuesto, ahí entra a jugar una hormona / neurotransmisor, porque tiene las dos funciones, llamada oxitocina, que está involucrada en todos los procesos de sociabilidad. También en el primer flechazo. En el primer flechazo, lo que pasa que, como te decía, es un acorde. Las notas fuertes en ese acorde son las endorfinas y la Claro. serotonina y la dopamina. Claro. Esa es la nota de fondo. Es la nota Después, débil en lo el que acorde. necesitamos es la oxitocina Para que Para dure, aguantar para regar la para que dure la plantita. oxitocina. Viene en frasco chico, viene en versión Viene en spray nasal. en spray nasal. Mirá. El tema es que la serotonina está actuando acá en el estudio también, la serotonina, la oxitocina, porque las conductas sociales y la afectividad y la empatía están mediadas por oxitocina. Claro. Esa es la hormona que efectúa que las personas puedan interactuar, porque si no los primates somos bastante agresivos. De hecho, el primate que tiene más dependencia y más conductas moduladas por la oxitocina es el ser humano. Sí, hoy hablaban del tema de la biología evolutiva, me habías dicho. Sí. Entonces, la biología evolutiva ha marcado pautas que llevan a que nuestras respuestas de esos neurotransmisores sean estereotipadas de cierta forma. Claro. Y el hecho de que nosotros seamos tan respondedores, o sea, que tengamos una respuesta tan fuerte a la oxitocina, viene de la compleja socialización que tienen los seres humanos. ¿Sí? Que son las sociedades, las ciudades, todo eso, requiere convivir de una forma tan apretada y tan cercana que nadie puede agarrar e irse de Montevideo simplemente porque está harto. Entonces tenemos que aprender a empatizar y a limar las asperezas. Y en el caso de la amistad,
dijimos, la oxitocina es la nota de fondo, ¿no? Ujú. En todas estas relaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia a nivel neuroquímico de una relación de amistad con una relación de enamoramiento? Voy a dejar de lado la relación de amistad que aparece cuando uno los estaba enamorado y el otro no le dio bolilla, ¿no? La famosa friend zone. La friend Es la mía. Sí, O sea, sí, eso sí, también sí. ocurre, por supuesto. Hay una resignación en algunos casos. Eso ocurre. Muchísimas veces. 90% Pero vamos a del suponer tiempo. dos personas que no sienten ninguna atracción la una por la otra y terminan siendo amigos. Eso también ocurre. Es raro, pero ocurre. ¿Verdad ocurre que es mucho. raro? Sí, pero ocurre y es real. En ese caso, la oxitocina lo que es la nota dominante de un acorde más suave. No Bien. está toda la parte que... ¿Qué pasa? Hay dos circuitos en el cerebro. Estoy simplificando atrozmente Sí, porque si no, está bien. Bueno. estamos hablando hasta el Estás jueves. hablando con ignorantes absolutas como Carolina y yo. Exacto. No. O sea, estoy hablando y- con dos personas muy cultas. No, bueno, No. pero en esto Sí, la yo verdad estoy que yo tocando estoy- de oído. Entonces, vamos a ver. Nosotros respondemos a estímulos, ¿sí? Entonces, a los efectos del cuerpo es muy importante saber, supongamos que tenemos visión, que esa cosa que está delante de nosotros es un oso, un árbol o una señorita, en mi caso, que nos parece atractiva. Ajá. Entonces, a un estímulo el cuerpo tiene que diferenciar rápidamente. Supongamos, entonces, y para responder a ese proceso tenemos un solo mecanismo, que se llama mecanismo de lucha o huida. Entonces, se produce un estímulo que dispara todos los neurotransmisores fuertes y el cuerpo rápidamente tiene que tomar una decisión. ¿Voy a luchar o voy a huir? En el caso de la seducción se asimila a la parte de la lucha porque el cuerpo se pone en movimiento hacia adelante. En el caso de huida se preparan todo el cuerpo A para la un indiferencia, esfuerzo. digamos. No, al salir, porque Sí, ahí él se negar el inicio de la transacción es una huida también, pero, Claro. pero no se ve por Si afuera. está frente Claro. al oso, mejor que Entonces, ¿qué vayas pasa? rápido. Sí, Claro. exacto, ese es el tema. Y ese es el circuito corto, el que prepara el cuerpo para pelear en un sentido real o para escaparse corriendo. Claro, lo que pasa es que todas esas cosas que son atávicas, digamos, que son del principio de la humanidad, cuando el oso era una amenaza real, el cuerpo, la evolución las incorpora y las transforma en las cosas, en herramientas que podemos usar hoy. Es decir, el oso hoy es otra cosa, pero sigue generando ese mismo Pero y el estímulo, oso ¿no? puede ser un conductor agresivo que viene a Exacto. contramano, Claro, puede cualquier- ser alguien que te quiera asaltar. O sea, estamos sometidos a muchas agresiones reales. Sí. Entonces, el tema es, se dispara una hormona que se llama corticotropina, que lo que hace es dispara la producción de adrenalina, la adrenalina viaja rápidamente por el cuerpo y prepara todo el cuerpo para luchar o huir. Saca sangre del estómago que no es necesaria para mandársela a los músculos, hincha los músculos para que tengan mucho oxígeno para poder contraerse rápidamente y poder moverse. Y ese es el circuito rápido, porque ¿qué pasa? Si el cuerpo no puede correr rápido y no tomamos una decisión en un microsegundo, el oso nos comió. Exactamente. Y después hay un circuito más lento, más largo, pero todo es instantáneo, o sea, lento y rápido, largo y corto, es tan largo Es como el imperceptible cerebro. para Exacto. nosotros. Estamos hablando de que el camino de uno contra el otro es más largo, que es el que hace, yo veo ese estímulo, que podrá ser lo que dijimos antes, Ujú. y por el circuito largo lo que se genera es una sensación y esa sensación genera una emoción. Para sentir una emoción como miedo o como enojo o como atracción sexual o como alegría, hay un poco más de tiempo que para salir corriendo. Por eso el Exacto. circuito es un poco más largo Claro. y más complejo, porque a ese nivel de circuito es donde se produce o no la emergencia de los procesos mentales que hoy decía que, al menos para mí, no son reductibles a los cerebrales. Entonces, ahí el mismo neurotransmisor disparó dos procesos diferentes, mediados por otros intermediarios que son diferentes también. Claro. Claro. Todos son opciones que nuestro organismo a ese nivel toma en milésimas o micromilésimas de segundo. Sí, millonésimos segundos. Millonésimas de segundo, preparado para sobrevivir en definitiva, ¿no? Claro. Para evolucionar, para sobrevivir. Estaba Para pensando. reproducirse. Por eso, Reproducirse, claro, sobrevivir, hay que sobrevivir. Estaba pensando, Bernardo, antes de que inventáramos, entre comillas, el amor cortés, que dejáramos Claro. fluir el amor entre las personas, el gusto entre sí de las personas. Antes de eso, cuando elaborábamos, sobre todo en altos niveles sociales, ¿no? De pronto no tanto en los bajos, estábamos conspirando contra el futuro de la humanidad claramente, digamos. Sí, por ¿no? supuesto. Pensando en conservar una casta, en que sobreviviera una casta, con Pero una aparte, cantidad de complicaciones. Una casta endogámica, basta Sí. ver las pinturas de los reyes Habsburgo para ver la cantidad de taras genéticas que tenían. Claro.
Eran todos prognatos, eran todos Seguro. bastante feos, tenían hemofilia. La hemofilia llegó hasta los Ares Romanov. Sí, sí, O señor. sea, la cantidad de genética de enfermedades reproducidas por la endogamia que tenían los reyes ha sido tremenda. Y curiosamente, pasaba menos que con los Habsburgo, con el Inca y con los faraones que se casaban Claro, con la hermana. claro. Pasaba, por supuesto que pasaba. Claro. Pero el tema de lo que pasó con los reyes de Europa fue tremendo, porque fue muchísimo tiempo, fue casi un milenio o algo más de un milenio, donde se De endogamia, reproducían entre claro. 4 familias. Ah. La historia típica del cine, ya que estamos en comedias románticas hoy, no sé cuál Sí. es tu comedia romántica preferida, esa historia de la mujer llorando y con un paquete de Kleenex de un lado y una caja de bombones de chocolate del otro, Sí. tiene también que ver con esto, ¿no? Con la Por asociación supuesto. de ideas, el desamor y el chocolate. El chocolate tiene feniletilamina y tiramina, que son precursores de los neurotransmisores dopaminérgicos. Entonces el chocolate es antidepresivo y el chocolate produce una sensación de placer que permite contrarrestar depresión. la angustia que genera la ausencia de ser amado. Porque, y esto me faltó hablar de esto, está el sistema de recompensa también dentro del cerebro. A ver. En una zonita chiquita que está en el medio del cerebro, que el sistema de recompensa es el que ante un estímulo positivo para todo lo que funciona, dispara las endorfinas y hace generar una sensación de bienestar. Entonces el cuerpo aprende rápidamente a tratar de reproducir las situaciones que generan endorfinas para Claro. sentir Ahí placer. está. Claro. Necesita Desde esa bebé. sensación Desde de bebé, por de supuesto, el bienestar. perverso polimorfo claramente alude a eso. Claro, exactamente, ¿no? Y si no Este, lo todo lo que tenemos- te da placer, uno tiende a repetirlo, repetirlo, Y si repetirlo, no es compramos adictivo. chocolate. Exacto, pero ¿qué pasa? La presencia de ser amado es una cierta adicción. Basta Claro. ver las reacciones que tiene una persona desafortunada en el amor, que le ha pasado un abandono o una muerte, o simplemente que la persona amada no le corresponde, y las reacciones que tienen dos personas que sí se corresponden. O sea, cuando Sí, falta la otra persona, uno siente una angustia que es real, que es material, y que se puede resolver con arreglar, toquetear esos Bueno, no químicos, tanto, resolver no tanto. Resolver la Chocolate, angustia, resolver está la por ahí. angustia, la La angustia, la angustia, angustia. sí, Chocolate por algo- hasta por ahí nomás. Por algo existen los No, Yo estaba antidepresivos, pensando en los ¿no? antidepresivos, Claro. el chocolate. Seguro. A la Yo gran estaba- industria de los antidepresivos. Yo estaba pensando en el Prozac. Es por eso. ¿Sabes Claro. qué? En el Prozac. En algún lugar me dejó Daina dando vuelta a una parte de la cabeza con cuál es mi Tu comedia romántica. comedia romántica. Estaba viendo ahora con mi esposa Modern Love, que quizás más por cercana que puede ser la mejor, Ujú. que me encantó mucho. Pero así las películas de amor propiamente no son algo que me enloquezca demasiado. He visto muchas series románticas como Easy, todo eso que me han Sí. gustado mucho. Pero para mí nada como el amor en los tiempos del cólera. Ah, bueno, Mirá. el libro. Bueno, estás hablando de la novela, ¿no? La novela. Ah, sí, claro. Sí, sí, en la Sí, literatura. claro. Bueno, sí. Que me han influido más Sí, los sí. libros de repente que Sí. las películas en esa área. Esa Bueno. es un Y aparte, Una justamente, historia de- me vinculan directamente con la literatura y de bueno, amor muy no correspondido hasta el final que no se puede creer. claro. No, esa es una lindísima. Y aparte un amor fuerte y flechazo en su Sí, momento. Sí. sí, sí. Que Ese entonces, tenía oxitocina y oxitocina, ¿no? complejo mayor de histocompatibilidad, porque el flechazo tiene que ver con eso, esa reacción instantánea Claro. y visceral. Y mantenida en el tiempo tantos años. Claro, eso ya tiene que ver con la Sí. obsesión, ¿no? Ya ahí Sí, estamos. que Ah. el que la sigue, la persigue y la consigue, Sí, ¿no? señora, sí, señora. Bernardo, bueno, Qué ha sido maravilloso. un gusto Un conversar placer contigo enorme, como muchas siempre. gracias. Bueno, cuando Harry conoció a Sally, es una buena cosa para ver, ¿eh? Me encantó cuando Harry Ah, conoció a bueno. Sally, sí, la vi, Sí. por supuesto. Sí, Bueno, sí. La escena del bien. restaurante. Sí, claro. Vamos Entre otras. vamos a investigar más sobre Helen Fisher. Y capaz Sí. que- Sí. Porque ya algunas cosas que vi me parecen muy interesantes. Es muy Ah. interesante, lo aconsejo. Aparte, sobre todo, es de las que se leen amablemente. Bien, y si como tenemos un seguramente segundito no más, habla español, te vamos a convocar de Si no, la intermediario. podés De Mil Amores. ahí está, nos la traducís en un programa para efecto Y mariposa. podemos hablar de Richard Dawkins, que es un tipo que está por su digamos, ateísmo un poco recalcitrante, mal visto, pero que en su libro El gen egoísta explicó muchas cosas de por qué a veces nuestro cuerpo va para un lado que nuestra mente querría ir para otro, porque no nos conviene ir. Mirá. Que tiene que ver con Interesante. esto del complejo mayor de histocompatibilidad y otras cosas. Muy bien. Perfecto. Ha sido un gusto, como siempre, Hasta Gracias, pronto Bernardo, y muchísimas gracias. conversar Un contigo. placer. Bernardo Borkenstein, amigos, neuroquímica del amor y la amistad. Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina.